que es un cambio de estructura, un cambio estructural. A eso se le llama un break up. ¿Ok? Voy a volver a repetir. Luego de que nosotros identificamos la tendencia bajista con los máximos y mínimos, luego de que vemos esto, que el precio, luego de este impulso, rompe con la estructura que está teniendo, o sea, que este máximo supera por mucho en cuerpo y volumen al máximo anterior, vamos a poder identificar o confirmar que él continúe con esa tendencia. Por ejemplo, ya este mínimo supera por mucho al mínimo anterior. Bien, entonces seguimos viendo, vemos que este máximo supera este máximo. Vemos que este mínimo que tiene el precio también supera al mínimo anterior. Entonces, aquí vemos un cambio de estructura o un break-up. Entonces, nosotros podemos identificar muy bien una tendencia bajista y estar buscando venta, pero en un cambio de estructura como este, yo no les recomiendo estar buscando venta, porque puede que tú estés buscando venta y el mercado empiece a subir. Aquí vemos que luego de que el precio comenzó a subir, tuvo una resistencia aquí, en este nivel, y volvió a caer. Entonces, aquí vamos a entrar al segundo tema, que son soportes y resistencia. El mercado siempre se está moviendo entre soportes y resistencia. Siempre para tener impulso tiene que haber soportes y resistencia. Y aquí voy a poner un ejemplo. Aquí hay una resistencia. ¿Ok? Entonces se le llama resistencia a ese nivel máximo que el precio no pudo romper y cae hasta un soporte. Siempre el precio se va a estar moviendo entre soportes y resistencia. Vemos que el precio empieza a caer hasta dónde, hasta un soporte. El precio va a buscar el soporte válido para volver a tener un retroceso. Aquí vemos que hay un soporte hasta esta resistencia, soporte y resistencia. Entonces se le va a llamar soporte a ese nivel mínimo donde el precio no ha podido pasar o que no ha podido romper el precio mínimo, porque el soporte es como un piso donde el precio va a rebotar hacia arriba porque no puede pasar más hacia abajo. Y se le va a llamar resistencia a ese máximo o a ese techo donde el precio no puede subir más. O sea, el soporte es donde el precio no puede bajar más. Y en la resistencia es el nivel donde el precio ya no puede subir más. O sea, el precio siempre se va a estar moviendo entre soportes y resistencia. Aquí vemos un soporte muy bueno, que es este de aquí debajo, y una resistencia, que es este de aquí de arriba. Pero dentro de estos soportes y resistencia máximos, hay otros que son soportes y resistencias micro, que es donde se mueve el precio todo el tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos soporte, una resistencia muy buena. Voy a borrar, que es este nivel de acá. Vemos que el precio, luego de que tiene 1, 2, 3, en el cuarto testeo vemos la ruptura de esta resistencia. Aquí está la ruptura, que eso se le llama break up. Lo mismo que estamos explicando, el break up siempre va a ser la ruptura de la resistencia. Bien, ruptura de resistencia, un break up. 1, 2, 3, 4. En el quinto testeo, el mercado rompe hasta una nueva resistencia, que es esta que vemos aquí arriba. Entonces, ¿qué pasa? Luego de que el precio encuentra una resistencia, va a buscar un nuevo soporte. A mí, este soporte que está aquí me gusta mucho. Entonces, poder identificar estos niveles son muy importantes porque son los niveles donde el precio va a tener un cambio de dirección o va a tener un impulso. Bien, por ejemplo, aquí en este soporte el precio ha tenido 1, 2 testeos. Y en el tercero, muy bueno, tiene un impulso hasta este nivel. Vemos aquí la formación de esta resistencia que le da continuidad al anterior. Tenemos una zona ahí muy buena de resistencia. Y rompe el soporte. A esto se le va a llamar breakdown, que es una ruptura de soporte. ¿Ok? Ya ven la diferencia. Break up, una ruptura de resistencia. Breakdown, una ruptura de soporte. Súper claro. Aquí vemos que el precio vuelve y entra a la zona. Continúa la tendencia alcista. Miren aquí cómo se forma lo que es una tendencia alcista. Ya
aquí ya está cambiando toda la estructura que teníamos anteriormente bajista, aquí ya cambia por completo. ¿Por qué? Porque lo que antes, los mínimos cada vez estaban más bajos, ahora los mínimos cada vez son más altos. Este mínimo es más alto que este anterior. De igual forma, este mínimo es más alto que este anterior y este mínimo es más alto que este anterior. Igual pasa con los máximos. Cada vez que el precio está teniendo un máximo, está superando al máximo anterior. Aquí vemos ya cómo cambia la estructura bajista a una estructura alcista. Siempre que va a haber cambio de estructura, tiene que haber ruptura de la zona. Tiene que haber ruptura, tiene que haber un breakdown o un break up para que poder confirmar el cambio de estructura o el cambio de tendencia. Aquí vemos una pequeña consolidación, se le llama consolidación a esto que está aquí, este pequeño rango, que ya lo vimos también, tenemos un rango. El rango o la estructura de consolidación siempre se va a mover de igual forma, como siempre le dije, o sea, como le dije anteriormente, que siempre el precio se mueve entre lo que son soportes y resistencia. Viene soporte, resistencia. Entonces se le llama consolidación a la falta de liquidez tanto de los compradores como de los vendedores para poder romper lo que son estructura de soporte y resistencia. Esa falta de liquidez o esa falta de interés de los vendedores y los compradores no le da la suficiente fuerza al precio para hacer ruptura de estructura. Y por eso el precio se mantiene en lo que conocemos como este rango. Porque el precio ni rompe la resistencia ni rompe el soporte por falta de liquidez. Aquí vemos como claramente ya el precio tiene un rompimiento de esta estructura. Tenemos un break up aquí en esta zona y continúa con la tendencia alcista. Seguimos con los mínimos más altos cada vez que el anterior y los máximos más altos cada vez que los anteriores, confirmando nuestra tendencia alcista. Súper clara. Ahora, ¿cómo identificar los soportes y resistencia de manera correcta? Que esto va a cambiar por completo tu operativa si tú sabes identificar, si logras identificar esto de la forma correcta. Por ejemplo, para mí, ¿cuál es un soporte, una resistencia válida? Es una que ha tenido varios testeos, entre 2 o 3 testeos, para mí es sumamente buena. Vamos a buscar un ejemplo. Por ejemplo, miren esta aquí. Esto es un soporte. Primer testeo. En el primer testeo no recomiendo entrar porque estoy viendo si el soporte es válido. Para mí un soporte válido es que luego de que el precio venga, su segundo testeo respete esa zona. Ahí ya yo sé que tengo un soporte válido. En el segundo testeo veo que el precio reacciona hasta esta resistencia. Bien, vemos que luego el precio vuelve a tocar la zona. Aquí yo estaría buscando una compra. Y vemos que tenemos una compra bella aquí, luego de que el precio retoma las órdenes. Aquí vemos un movimiento de más o menos más de 200 puntos. Vamos a buscar una resistencia válida. Miren esta resistencia, súper buena. Entonces, vemos aquí resistencia es el nivel máximo donde el precio ha llegado y no ha podido pasar por eso. No ha podido pasar de ahí. Es como un techo. Sabiendo que esta línea representa la resistencia, no es solamente la línea, no es que tiene que llegar a la línea, la resistencia es toda esta zona de acá. Vemos que el precio toca varias veces en su 1, 2, 3, el cuarto testeo tenemos un movimiento fuerte que movió más de 500 puntos en venta. El precio cayó fuerte luego de que tocó esta resistencia. O sea, vamos a poder dibujar ahora para que lo tengan más claro. Bien, para que lo tengan mucho más claro. Aquí vemos impulso, luego del impulso vemos el retroceso. Entonces siempre el precio va a tener impulsos y retrocesos moviéndose entre soportes y resistencia. Siempre el precio lo único que se hace es moverse entre soportes y resistencia. Entonces vemos que luego de este impulso el precio tiene una resistencia
que es ese nivel máximo donde el precio no puede pasar, hasta este soporte, que es el nivel mínimo donde el precio no puede pasar. Vuelve, tiene el impulso hasta esta resistencia, soporte. Cuando el precio tiene, en este caso, un break up o un rompimiento de estructura hasta una nueva resistencia, vamos a ver el impulso y luego el retroceso cuando se encuentre en un nivel o en un techo donde el precio no ha podido superarlo. Vamos a ver el retroceso hasta un soporte que es el precio mínimo que él no puede superar. Entonces, lo que antes era una resistencia, miren, esta línea representaba una resistencia para estos niveles, ahora se convierte en lo que es un soporte. Las resistencias que son probadas, que son buenas, luego se convierten en un soporte. O sea, lo que era un techo anteriormente, ahora se convierte en un piso para continuar con la distribución. Luego del impulso, pues vemos la resistencia hasta este soporte, hasta que tengamos otra ruptura de nivel para buscar otra resistencia, otro nivel válido para seguir con el movimiento. Lo que yo quiero que ustedes vean aquí es que lo que era una resistencia anteriormente, ahora se convirtió en un soporte. De igual forma, pasa en una estructura que sea bajista. Pueden convertirse la resistencia, lo que era un techo antes, en un piso. Si vemos, por ejemplo, que el precio viene, rompe la estructura hasta este soporte, retestea esta zona y continúa bajista, entonces vemos que esta zona aquí, que era un soporte antes, ahora me funciona como una resistencia. A esto se le llama breakdown, luego de esta ruptura de esta estructura. Entonces, esto que me funcionaba como un soporte en este caso, este soporte que me funcionaba como un soporte aquí, ahora me está funcionando como una resistencia para distribuir el precio hacia abajo. Bien, entonces, ejemplo perfecto de lo que son soportes y resistencia. ¿Cómo lo podemos identificar en el mercado? Yo utilizo una temporalidad diaria para poder identificar la tendencia. Luego de que yo identifico la tendencia en una temporalidad diaria, vengo a una temporalidad de 4 horas para poder identificar esos puntos importantes de soportes y resistencia. Luego voy yendo a temporalidades más pequeñas para confirmar mi análisis en temporalidades más pequeñas, buscar confluencia para posibles entradas. Eso ha sido todo por hoy. Mañana esperen lo que vamos a estar hablando de niveles institucionales. Aquí ya vamos a hablar un trader mucho más avanzado, donde las instituciones presuntamente tienen sus órdenes trazadas. ¿Por qué digo presunta? Porque es una especulación, no se sabe a ciencia cierta, con 100% de seguridad, donde las instituciones tienen sus transacciones guardadas o trazadas, pero a través del análisis técnico podemos tener una idea que nos dé indicio de dónde esas instituciones tienen sus posiciones para tomar ventajas de ellas. Vamos a hablar de psicotrading, vamos a hablar de indicadores, vamos a hablar de los indicadores que prefiero y de una estrategia. Aquí ya vamos a ir hablando de trading más avanzado con una estrategia específica donde tú también vas a poder ya aplicarla y hacer dinero con esta estrategia. Así que no olvides suscribirte y dejarme tu like en el video.